a esta jornada de capacitación sobre trata con fines de explotación sexual y laboral. Sabemos de la importancia de la temática, por eso la participación de todos hoy, y agradecemos este encuentro, ya que entendemos que hay una lucha permanente sobre la violación de los derechos humanos. Agradecemos a todos los presentes y antes que nada queríamos agradecer la presencia del presidente de la Federación Argentina de Trabajo Social, Diego Barla. Así que Diego, si querés decirnos unas palabras en este comienzo. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí. Bueno, antes que nada, para mí es un placer por lo menos estar virtualmente en este momento. La idea es poder en algún momento acompañarlos presencialmente. Está hecha la invitación y aceptada. Tenemos que ver cuándo podemos hacer un encuentro en Misiones. Simplemente, bueno, como federación y en nombre de la federación es poder acompañar esta jornada, celebrar esta jornada con una temática tan importante. Para las provincias que somos frontera, el tema de la trata es un tema que nos acude, y más en la frontera de Misiones, de todo el noreste argentino, que conocemos muy bien, con vasta experiencia, ¿no?, de esa realidad, y bueno, también poder entender cuál es nuestro rol como el trabajo social en la temática, ¿no? Y me parecía muy importante, leyendo el título, la restitución de los derechos, ¿no? Y ahí es donde seguramente entramos fuertemente nosotros, el acompañamiento de las familias, el acompañamiento de la víctima y la prevención también, ¿no? Como estar atento a distintas situaciones en la prevención. Así que bueno, desearles unas jornadas fructíferas, hacer una gran invitación al Congreso Nacional también de Trabajo Social, que vamos a tener en noviembre, así que también aprovechar esta instancia de formación y capacitación para que también sean motivación para ustedes para animarse a presentar las distintas maneras que tenemos en el Congreso Nacional, y es un buen instancia también para problematizar, ¿no?, las situaciones que las distintas provincias vamos viviendo y atravesando en el ejercicio de nuestra profesión. Así que bueno, poder aprovechar también esta instancia del Congreso Nacional para sociabilizar y compartir estas distintas experiencias laborales con la particularidad que tiene la provincia de Misiones. Como federación estamos a entera disposición para seguir acompañando y generando las acciones necesarias en la defensa de nuestra profesión, en el reconocimiento de la misma, y bueno, y seguir caminando juntos y juntas como federación y colegio. Agradecer la cercanía siempre de la comisión directiva, la cercanía de Caro, de Rubén, para con nosotros. Es un placer enorme poder generar vínculos de colaboración, así que nuevamente agradecer este momentito para poder saludarlos, y bueno, cuando esperemos pronto, claro, estar por ahí. Así va a ser, Diego. Muchas gracias por estar presente hoy en este evento tan importante para nosotros y te agradecemos nuevamente. Bueno, gracias también a Emilio por ser parte de esta iniciativa, así que próximamente le vamos a dejar la palabra a él. Pero no quería dejar de resaltar la importancia del objetivo principal de esta jornada, que más allá de resaltar lo que dijo Diego, que es la concientización sobre la problemática y la temática, también es el abordaje integral sobre los derechos humanos importantes para nuestra profesión. Sobre todo que esta impronta y este conocimiento adquirido a través de la capacitación sea volcado en nuestros ámbitos laborales, en nuestros ámbitos comunitarios. Y bueno, sin más preámbulo, damos comienzo a nuestra ronda de capacitaciones como colegio. Y bueno, que esto sea una experiencia enriquecedora y sobre todo constructiva. Adelante con todo. Bueno, voy a hablar cortito, así comenzamos con lo importante. Carolina ya me presentó, yo soy Emilio Púfal, soy delegado del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, aquí en la provincia de Misiones. Y bueno, esto surgió de otro encuentro, pero valoramos la iniciativa y el compromiso del colegio y de poder impulsar esta primera actividad, que hoy 23, que va a ser trata con fines de explotación sexual, y otra, el 30, trata con fines de explotación laboral, y bueno, y todo lo que tiene que ver con la restitución de derechos. Allí cuando a nosotros nos toca trabajar con alguna víctima de alguna u otra forma, siempre aparecen
ustedes, digamos. Necesitamos un informe de una licenciada, un licenciado en trabajo social, y ahí se empieza a valorar, digamos, el trabajo en el territorio de ustedes, digamos, y muchas veces invisibilizado y muchas veces no valorado desde muchísimos aspectos. Bueno, eso ya para otro debate, pero yo quiero poner también en valor humildemente el trabajo de ustedes, y que no tiene que ver solamente con la cuestión táctica o técnica, digamos, sino con el compromiso social. Así que agradecer nuevamente y espero que este sea un primer intercambio, inicio de trabajo en conjunto. Así que le voy a presentar a la Patricia Gordon. Ella es psicóloga y es parte del equipo técnico. Ella está en Buenos Aires, es de Mar del Plata, y bueno, ella va a ser la disertante hoy. La idea es que ella pueda explayarse y al final poder generar un ida y vuelta entre todos. Gracias. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? En principio quería saber si se escuchaba bien, si no me puedo quitar el manos libres. Gracias, José. Bueno, en principio saludarlos, saludarlas, agradecer, digamos, al colegio y a todos y todas las presentes, agradecer por propiciar este encuentro, por extender esta invitación y hacer posible justamente que hoy nos estemos, bueno, en algunos casos conociendo, que podamos intercambiar ideas en relación a este tema que, por supuesto, es bastante complejo en su abordaje, pero bueno, escuchaba atentamente lo que estaban diciendo al principio y cómo resaltaban el rol, ¿no? El rol de las trabajadoras y los trabajadores sociales en distintas instancias que tienen que ver con esta problemática. En mi caso, bueno, yo soy psicóloga, no soy trabajadora social, pero estoy rodeada siempre de colegas de ustedes, porque las problemáticas con las que he trabajado siempre desde el inicio de mi profesión han sido la violencia sexual, la violencia de género, la trata de personas, y siempre desde un abordaje interdisciplinario, ¿no? Así que me es muy grato poder encontrarnos y poder compartir un poco. En principio, bueno, vamos a trabajar un poquito, yo la voy a compartir pantalla, sobre caracterización de lo que es la trata de personas. Hay quienes por ahí ya tienen un conocimiento previo, hay quienes no tanto, así que vamos a repasar algunas ideas en relación a la trata con fines de explotación sexual en esta oportunidad. Después van a ver las otras modalidades como anunciaba Emilio. Y también, si nos queda, sí, yo pienso que sí, bueno, bueno, justamente esto que se estaba diciendo, lo que tiene que ver con la asistencia para las víctimas y sobrevivientes de trata, ¿no? ¿Qué es lo que el Estado, digamos, con qué cuenta el Estado en relación a las políticas públicas destinadas específicamente a víctimas y sobrevivientes, como decía hoy? Eh, y finalmente, bueno, esto que nombraban también, que es la restitución de derechos, que no tiene que ver solamente con un nivel asistencial, sino con algo obviamente mucho más profundo y más a largo plazo. Así que espero que sea de utilidad, perdón, y que tengamos un tiempito, si es posible, no sé cómo está organizado, de algún intercambio y demás. Vamos a compartir la pantalla. Primero con este primer módulo, que es justamente, ahí ya no los veo, sí, ahora sí, porque no me he dado cuenta si ustedes lo estaban viendo bien esto. ¿Ustedes lo ven bien? ¿Sí? Bueno, cualquier cosita gracias, porque yo ustedes ya no los veo a uno o dos nada más, entonces no sabía. Bueno, yendo, digamos, al concepto de trata de personas, tenemos una ley, que es la 26374,
Y ahí, bueno, vamos a ver qué entendemos, qué se entiende universalmente, diría, por trata de personas, como concepto, ¿sí? Bueno, la trata de personas está vinculada a distintas etapas que tienen que ver con el ofrecimiento, la captación, el traslado y la recepción y o acogida de las posibles víctimas, ¿no? Que tiene todo esto de ofrecer, captar, trasladar y esta recepción y o acogida tiene una única finalidad que es la explotación de las personas, ¿sí? Acá decimos que son los cuerpos, cuando digo cuerpos me refiero no solamente obviamente a este cuerpo tangible que tenemos y que llevamos como podemos, sino también a la emocionalidad, al psiquismo, digamos, y justamente entendido no en forma separada, sino que como parte de ese cuerpo del cual estamos hablando. Y esa explotación recae sobre el cuerpo entendido en su totalidad, digamos, de esa manera, ¿no es cierto? Bueno, y decía recién que la finalidad es la explotación. Digamos que los cuerpos son convertidos, por decirlo de alguna forma, en una mercancía, y esto no es una metáfora o no es una forma de nombrar las cosas. En la trata de personas, con esa finalidad de la explotación, el cuerpo es literalmente una mercancía para los tratantes, para los explotadores y demás, para estas redes que generalmente las denominamos redes de crimen organizado. Antes de pasar a la siguiente lámina, básicamente lo que quiero decir es que, bueno, ofrecer justamente significa eh, señalar a alguien, ¿no? Para que sea justamente explotada, en este caso sexualmente, para que sea captada, que sería este segundo paso que tenemos aquí. Me interesa destacar que la captación de las víctimas de trata, hoy por hoy la forma de captación más importante o más relevante que tenemos estadísticamente tiene que ver con la captación a través de redes sociales, ¿sí? Porque nos queda como en el imaginario colectivo la idea del secuestro, ¿no? La idea de la traffic blanca, la idea del secuestro, la idea de que esto se hace siempre por la fuerza física. Yo no estoy diciendo que no sea así en ningún caso, sino que con lo que nos encontramos en nuestro trabajo cotidiano es que esta captación es mucho más sutil. Los tratantes cada vez van perfeccionando más sus métodos. Por eso también nosotros tenemos que perfeccionar más nuestras intervenciones y nuestras lecturas de esta realidad. La tecnología realmente es muy útil, si no, bueno, yo estoy en Mar del Plata, ustedes están en Misiones, no nos podríamos encontrar hoy si no tuviéramos esta posibilidad, ¿no? de estos medios, pero la tecnología también es utilizada con otros fines. Y hoy por hoy la captación se hace en su mayor parte mediante las redes sociales, y también, obviamente, que siempre se ofrece y se presenta una propuesta engañosa, ¿sí? Retengamos este término, engañosa, de un trabajo, ¿no? Se presenta así como un trabajo, al que va a acceder esa persona y que realmente es presentado como una gran posibilidad. eh, ya vamos a hablar de la vulnerabilidad, ¿no? Pero quería describirlos así de esta manera, y recordemos que la finalidad es la explotación de esos cuerpos. Según la ley tenemos distintas modalidades de trata. Nosotros hoy vamos a trabajar en relación a la trata con fin de explotación sexual. Después van a recibir, como decíamos, las próximas capacitaciones sobre trata laboral, pero simplemente las mencionamos, ¿no? A estas 6 modalidades que tienen que ver con la reducción a la servidumbre de una persona, con el trabajo forzoso, y con la explotación sexual, con la comercialización de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, que generalmente se lo nombra como pornografía infantil,
pero bueno, este sería un término que se adecua un poco más, con el matrimonio servil, ¿no? Que es una forma también de explotación que no es a veces como muy tenida en cuenta, y la última, que tampoco se habla demasiado de esto, que es la comercialización de órganos y fluidos humanos, donde estadísticamente podemos decir, bueno, no hay muchos casos, que es por ahí lo que se dice de esto, y a veces hay noticias muy sensacionalistas que no nos llevan a la realidad, pero con que haya uno, ya es grave, ¿cierto? Seguimos pensando en esta idea de explotación y que la búsqueda es la búsqueda de un lucro económico, es obtener la máxima ganancia con justamente la explotación de esos cuerpos en sus distintas versiones, como decía hoy. Ahora yendo un poquito más a lo que es la trata con fines de explotación sexual y su relación, digamos, con la prostitución, son dos términos que no pueden ser separados, porque la idea de a mí me gusta más decir que prostitución, me gusta más hablar de sistema prostituyente, porque justamente abarca más aspectos y más personas involucradas justamente en ese sistema. Eh, es una forma extrema de lo que denominamos violencia de género. ¿Por qué decimos esto? Porque la mayor parte, en lo que es trata con fines de explotación sexual, las víctimas son mayormente mujeres, niñas y jóvenes. No quiere decir, hemos tenido algún que otro caso de hombres explotados sexualmente, pero esto no es lo que abunda, ¿sí? Y también las diversidades también las ubicamos, que bueno, esto no está aquí, pero en una población que es explotada sexualmente muy frecuentemente y hacia quienes se ejerce un nivel de violencia extremo muchas veces. Bueno, este colectivo en general, mujeres, jóvenes, niñas, diversidades, las ubican en un lugar de subordinación, y decimos que se las despoja del poder decidir, la idea de la autonomía y esto de poder disponer de nuestro propio cuerpo. Fíjense lo grave que es esto, ¿no? Porque cualquiera de nosotros podría llegar a pensar, bueno, yo dispongo de mi propio cuerpo para todos, digamos, ¿no? Porque no hay alguien que me esté condicionando. Fíjense el nivel de pérdida de libertad y de autonomía que hay en esta problemática, porque una persona pierde la libertad, en realidad, ¿sí? De muchas maneras, ya lo podemos lo vamos a ir viendo. Y dentro de las modalidades de la trata con fines de explotación sexual, nombramos a lo que es la explotación de la prostitución ajena, este es el término correcto, que supone promoción, facilitación, desarrollo u obtención de provecho de cualquier forma de comercio sexual efectuado por un tercero, ¿sí? El ejemplo más sencillo sería el prostíbulo, digamos, donde por ahí una víctima es engañada porque se le ha dicho que iba a trabajar, no sé, en una peluquería o en cualquier otro rubro, y resulta que ahí hay alguien que la va a explotar, y que va a obtener una ganancia a partir de ese comercio sexual efectuado por el tercero. Nombramos a la explotación sexual de las infancias y adolescencias, lo decimos así como aparte, como en otro apartado, porque sabemos que los niños, niñas y adolescencias son sujetos de derecho, son sujetos especiales de derecho, y esto, bueno, implica utilizarlas en actividades sexuales a cambio de una remuneración o cualquier otra retribución, porque a veces, como ocurre muchas veces con las llamadas redes de pedofilia, muchas veces vemos en las noticias, bueno, en los casos concretos obviamente, que lo que se les promete son objetos, en los casos de adolescentes, que ellos valoran mucho, y obviamente que están en una situación de vulnerabilidad emocional, económica y de todo tipo, y que nunca podrían obtener esos objetos valiosos para ellos, ¿no?
Y bueno, después lo que había dicho anteriormente en relación a estas representaciones de imágenes, llamado en forma descriptiva pornografía de niños, niñas y adolescentes, donde se representa por cualquier medio un niño o niña realizando prácticas o actividades sexuales que no importa que sean explícitas, pueden ser simuladas también, o puede ser una cuestión de exhibición de partes genitales de un niño o niña con fines sexuales. Estas serían como las modalidades dentro de lo que es la trata sexual que queríamos destacar, ¿sí? Avanzamos un poquito más. Esto lo voy a decir como más sintetizado, porque por ahí a los fines de la capacitación, igual ustedes pueden disponer del material, vamos a trabajar un poquito más lo que tiene que ver con la asistencia y otras características, pero para que sepamos que existen tipos penales en relación, que van desde los 4 a 8 años, como pena más leve, donde, digamos, se va como ascendiendo a otras categorías de 5 a 10 años cuando hay circunstancias agravantes, cuando la víctima es menor de 18 años también se agrava porque estamos hablando ya de 10 o 15 años de prisión, y después, digamos, tenemos otros ítems acá que destacamos, como por ejemplo esto de que de 3 a 6 años es quien explotar económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona mediante el engaño, el abuso, la imposición de la violencia, de la amenaza y demás. Pero básicamente para que sepamos más o menos dónde están, en qué rondan, en qué tiempo rondan las penas, digamos, ¿no? Y que esté bien claro que estamos ante un delito en el que no es necesario, y me parece que esto en relación a los tipos penales es importante destacarlo, que no es necesario que se consume la explotación, ¿sí? Antes de la modificación de la ley, esto era distinto, pero la ley nuestra es del año 2008, se modifica en el año 2012, y en esa modificación está esto que yo estoy nombrando ahora, donde, bueno, estos avances permiten que se pueda, digamos, justamente atacar, digamos, a todas las partes que componen, digamos, estas redes delictivas, aún si no se consumó la explotación, y se puede comprobar que hubo una intención, ¿no? Que hubo un ofrecimiento, que hubo una captación y que hubo un traslado. Y se llegó hasta ahí porque se denunció la situación. No se consumó la explotación. Es gravísimo igual, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto de la modificación de la ley y del año 2012, también me da pie para decir que en esta modificación se elimina esa figura que se denomina del consentimiento. Es decir, muchas veces las víctimas de trata sexual, de trata laboral también, pero digo, como están presionadas, pueden llegar a decir que están ahí por su propia voluntad, cuando hay otras pruebas, digamos, muy contundentes en relación a que es un consentimiento viciado, ¿no? Como que esta palabra también es importante, porque está siendo o amenazada, o tal vez la presión se ejerce en función de la vulnerabilidad de la persona, ¿no? Entonces, al eliminarse la figura del consentimiento, esto permite avanzar más, obviamente, que en las investigaciones, en los juicios, en las penas y demás. Bueno, siguiendo con esto que está relacionado, que nosotros denominamos mecanismos de coerción, pensamos que ese sometimiento se va a reproducir mediante múltiples mecanismos y muchas veces, como vengo diciendo, son más sutiles. Ustedes vieron que a veces para difundir una actividad de trata, yo a veces veo, o cuando queremos, cuando una persona quiere comunicar algo con respecto a esto, aparecen cadenas, ¿no?
A veces aparecen o tacos rojos, aparecen personas encarceladas, y en realidad, como decimos acá, no es necesario estar atado o atada o encadenada para ser una víctima, ¿no? A veces estos mecanismos son como más sutiles, ¿sí? ¿Y cuáles serían estos mecanismos mediante los cuales se quiebra la voluntad de una persona, se la controla, se lleva a que pierda esa autonomía o esa libertad? Bueno, nosotros acá nombramos tres cuestiones: los aspectos económicos, digamos que cuando ya fue captada en la trata sexual, se le retiene un porcentaje de pago por parte del proxeneta, ¿no? No dispone de su dinero, fíjense esto cómo va perdiendo la autonomía. Se le crea una deuda, ¿sí? Lo de la deuda me parece que también es algo importante a resaltar, ¿no? Porque le dicen, bueno, vos aceptaste venir y nosotros te pagamos el pasaje. Ahora tenés que hacer lo que yo digo para poder devolverme el dinero de este pasaje, ¿sí? Entonces se les crea una deuda a la persona. Bueno, y también incluye otros conceptos como uso de preservativos, compra de ropa, comida, uso de la cama, multas. Las multas que a veces, cuando se hace un allanamiento se encuentran inclusive las libretas las anotaciones de las multas, o de las deudas, ¿no? Esos son elementos de prueba también. Usted las multa por llegar tarde al salón, por discutir porque algún prostituyente se quejó, porque discutió con una compañera. Bueno, ahí tenemos los aspectos económicos como mecanismo de coerción. El otro, que ya lo sabemos, digamos, es la fuerza o la amenaza. Eh, Hay que prestarle atención aquí al efecto que tiene en una persona la amenaza. La amenaza, cuando alguien está apartado de su entorno afectivo, cuando perdió la libertad, cuando no sabe a dónde está, tiene muchísimo peso, ¿sí? La amenaza generalmente recae sobre sus hijos, hijas, familiares, allegados, y en muchos casos, bueno, obviamente la violencia física y ni hablar la violencia sexual, ¿no? Y el otro mecanismo es el control. Esto también me parece muy importante para tener en cuenta, para que tengamos en cuenta después en los distintos niveles de la asistencia, el efecto que causó todo esto que estamos diciendo en este momento, ¿no? Porque todo esto está relacionado con un nivel de violencia extremo. El control del tiempo, el espacio, las actividades. Eh, Acá me parece que es importante decir que esto rompe con muchos mitos, con muchos prejuicios en la sociedad con respecto a las víctimas de trata sexual. Hay muchísimo prejuicio. El dedo acusador, ¿no? Yo lo llamo así, estamos llenos de dedos acusadores que juzgan a los demás, ¿no? El dedo acusador, la voz acusadora, porque con estos temas todos son jueces, fiscales, psicólogos, trabajadores sociales, abogados. Entonces, el nivel de opinología que hay muchas veces que dice, no, estaba ahí porque quería, está ahí porque le gusta, ¿por qué no se va a limpiar pisos? ¿No? Yo repito lo que escucho. Y esto a veces no se, está ahí y se podía ir y no se escapó. A mí, de la experiencia de trabajo con víctimas y sobrevivientes, bueno, lo que me surge decir en relación a esto es que está muy lejos muchas veces de la realidad. Eh, Destaco por ahí frases que he leído en sentencias o que he escuchado justamente de los mismos testimonios de las víctimas, como por ejemplo, me quería escapar, pero estaba en un lugar, salí y no veía y no sabía en qué lugar estaba, porque a mí me trajeron, ¿no? El estar en el medio de la nada, en una ruta, estoy en una ruta y no sé para dónde ir, siento miedo, ¿no? Pues todas estas cuestiones me parece que tenemos que tener en cuenta
que a veces hay una libertad ambulatoria, donde, por ejemplo, uno escucha que dicen, bueno, yo las vi porque iban a la peluquería o porque iban a hacer compras. Bueno, después en el nivel de la asistencia nos damos cuenta que no, que en realidad tenían una libertad totalmente controlada porque no podían estar por fuera de esas 10 cuadras a la redonda, supongamos, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones me parece que son importantes de tener en cuenta. Bueno, esto es algo sabido, lo voy a nombrar simplemente. Eh, la trata, bueno, como dije anteriormente, se considera parte del crimen organizado porque involucra a ciertas redes o grupos delictivos cuya actividad genera mucho daño, son una amenaza para el bienestar y los derechos humanos de toda la sociedad y de las víctimas de los delitos en particular. Digo esto porque también desde el prejuicio muchas veces hay voces que dicen, o podemos nosotros mismos haberlo pensado o decirlo en algún momento, ¿no? Como que esto está lejos de mí, como que esto no tiene que ver conmigo. Eh, y eso, bueno, es muy cuestionable, digamos, ¿no? A veces uno piensa que esto no le puede pasar cerca, y en realidad, por ejemplo, si bien no es trata, pero hay un delito que está emparentado con la trata, que lo van a ver después, que es el grooming, ¿no? Que recae sobre niños, niñas y adolescentes. Este, es, en época de pandemia justamente se vieron muchas situaciones donde los niños, las niñas, los adolescentes, bueno, los adultos también pasamos muchas horas frente a una pantalla, pero ellos son un grupo más vulnerable simplemente por ser adolescentes. Y el noviazgo, entre comillas, es una forma que se ha impuesto también de captación mediante, por ejemplo, los juegos en línea. Los juegos en línea tienen chat, ¿no? Entonces, alguien enamora, también lo digo entre comillas, pero tiene otro fin, que puede no ser una situación de explotación sexual, pero puede terminar o en un abuso o en un femicidio, o también en una situación de explotación. Entonces digo, bueno, nos incumbe y mucho esto, ¿no? Los principales actores dentro de lo que es la explotación sexual generalmente los llamamos proxenetas, regentes, reclutadores, transportistas, los prostituyentes, que generalmente se los denomina clientes, pero por ahí la palabra cliente está más asociada a la esfera económica, hasta termina como justificando, porque no es lo mismo no sé, ir a comprarse, ser cliente de una casa de ropa, a ir a un lugar para consumir prostitución y ser parte del sistema prostituyente, pensando que seguramente detrás de esa chica, de esa joven, hay alguien que está siendo explotada sexualmente, digamos, ¿no? Y después existe un nivel de connivencia con el delito. Por eso es muy difícil de combatirlo, que hay que nombrarlo, porque muchas veces hay connivencia policial, que son quienes pasan a buscar la famosa coima para que un lugar pueda seguir funcionando. Hay connivencia judicial, lamentablemente, hay muchos casos, o política también, ¿no? Este, donde muchas veces se intenta justificar el tema de, digamos, de la explotación sexual con otra, bajo otra fachada, como diciendo que, bueno, que esto tiene que ver con la libertad y la elección de las personas. Es importante saber, en nuestro país, la prostitución, o sea, si alguien va a la esquina de su casa y se quiere prostituir, eso no está criminalizado, ¿se entiende? Lo que está penado es la explotación de la prostitución. Lo que pasa es que también hay muchas cosas que se dicen con respecto a estas realidades, y es muy raro que alguien que se le ocurra prostituirse no tenga al rato a alguien que le está cobrando una coima para estar en tal lugar, entonces ya estamos ante un delito. Son cuestiones a ver profundamente, ¿no? Y con respecto a los lugares, históricamente han sido los llamados prostíbulos, que están prohibidos por una ley, la Ley Nacional 12331,
pero que son lugares que a veces siguen existiendo bajo otra fachada como cabaret, privados, pizzerías, que a veces están habilitadas por los propios gobiernos, por los propios municipios en algunos casos. Eh, pero lo que hay que decir de esto, como decía al principio, es que en este contexto el delito fue mutando. Ya no existen tantos lugares como estos, eh, sino que por ahí la explotación se realiza en lo que comúnmente se llama privado, en lugares privados que están como más camuflados, porque ya no se exponen tanto. Es decir, a medida que hemos ido avanzando eh, en materia legal, social, bueno, interdisciplinaria, en relación a este delito, y la ley fue modificada, estos lugares han ido como desapareciendo, pero no se extinguieron, digamos, existen todavía en algunos casos. Bueno, sigo adelante un poquito más con esto que anunciaba hace un ratito, que era lo de las condiciones de vulnerabilidad, otro concepto que nos parece importante que podamos trabajar, porque a veces entendemos por vulnerabilidad solamente lo económico. Y si bien es cierto que la vulnerabilidad económica existe, para mí lo que existe son personas vulneradas más que vulnerabilidad, porque si no queda muy en abstracto decir vulnerabilidad. Son personas que son vulneradas en sus derechos. Pero bueno, no solamente es por cuestiones económicas, sino también las desigualdades de género, la violencia, la demanda de los prostituyentes que va alimentando las redes de explotación sexual, el acceso a la falta de salud, la falta de acceso, perdón, a la educación y a la salud. Bueno, ya nombré la connivencia de funcionarios, también la xenofobia, el racismo, la discriminación hacia el migrante. A ver, acá esto también es algo que ocurre muy frecuentemente, volviendo un poco a esas voces que juzgan a las demás personas, es muy frecuente escuchar, bueno, pero si en Bolivia trabajaba el triple, ¿por qué acá se lo ve como un delito, ¿no? Como intentando justificar, o si en Paraguay ejercía la prostitución, que ahora se dice que es una víctima de trata. Digo, estas son las voces que a veces atrasan, ¿no? Para decirlo como se dice comúnmente. Nos atrasan siglos, en realidad, ¿no? Nos atrasan siglos en materia de derechos, porque supuestamente la esclavitud se abolió, o sea, la esclavitud se abolió, pero esto es esclavitud. A veces decimos nuevas formas de esclavitud. Yo digo, es esclavitud, en realidad. Por eso hablé del atraso. Es decir, se justifica esclavizar a una persona para obtener una ganancia. También existen otras condiciones, como por ejemplo la discriminación, como dije anteriormente, hacia las diversidades, la no aceptación del otro como diferente, eh, la mercantilización de las personas, obviamente, y un sistema económico que siempre promueve maximizar los beneficios y minimizar los costos, no importa cuál fuera el límite, digamos. O sea, no importa si es explotar o esclavizar a una persona, ¿no? Bueno, paso un poquito más adelante. Acá tienen frases que yo un poco recordaba también hoy. Estas frases, si las ven, es de un libro que se llama Retratadas, que está en la página del comité, que seguramente por ahí Emilio, José, que están por ahí, pueden poner el link en el grupo. Se puede descargar también. Y es interesante porque es la voz de las mujeres sobrevivientes, ¿no? ¿Qué nos dicen las voces? Yo siempre digo que acá está la teoría. Todo esto que nosotros teorizamos, escribimos y capacitamos, está acá, digamos, que es la voz de ella. Por ejemplo, acá no podés usar tu nombre verdadero, tenés que usar otro para la noche. Fíjense el nivel de cómo se afecta a la identidad de las personas, ¿no? Tenés que tener otro nombre.
Yo no conozco el nombre de mis compañeras, dice esta voz. En realidad no nos dejan hablar mucho entre nosotras. Esto también es algo que está pensado, que está calculado, justamente porque divide y reinará, dicen, ¿no? Justamente el no tener contacto entre ellas hace que no tengan tanta fuerza como para poder o escaparse del lugar o cuestionar algo y demás. La otra voz nos dice, el encargado se queda todo el día, dice que es para cuidarnos. Fíjense esto, ¿no? Cuidarnos. Podemos, lo que yo hablaba anteriormente, podemos salir 1 hora por día, siempre acompañada. Igual no tenemos a dónde ir, acá está la frase, estamos en el medio de la ruta. Esto es tremendo. O sea, hay alguien que le dice que la cuida, pero en realidad la está vigilando, ¿no? Inversión de sentido. Podemos salir, pero ¿cómo pueden salir? Acompañadas, o sea, vigiladas. Y lo más triste de esto es no tengo a dónde ir porque estoy en el medio de la ruta. Bueno, y la última es un ejemplo de los pasos. ¿Se acuerdan que yo hoy al principio hablé de los pasos de la trata? Ofrecimiento, captación, traslado, acogida, finalidad, la explotación. Esto es la teoría. Dice, la prima de una conocida me ofreció trabajar en una casa de familia en Buenos Aires. Ofrecimiento. Soy de Salta, pero viajé porque me pagaron el pasaje. Aquí tienen la deuda, ¿no? También. Y el traslado, ¿sí? El traslado a veces lo hacen sola, porque no es necesario controlarla, porque, bueno, se sube un avión, está todo controlado, la espera alguien, etc. Cuando llegué, dice, llegué, una mujer me esperaba, ¿sí? Y me dijo que el trabajo, claro, no era en Buenos Aires, era en Santa Cruz, las rutas, ¿no? Las rutas de la trata. Acepté porque necesitaba el dinero y porque les debía el pasaje. Yo pienso que esto resume casi todo, ¿vieron? ¿Por qué? Porque los traslados muchas veces son múltiples. ¿Y para qué son múltiples los traslados? En parte también para despistar digamos, a cualquier tipo de investigación que se esté realizando, ¿no? Qué sé yo. A mí lo que más presente se me viene es cuando la mamá de Marita, Susana Trimarco, decía que le pisaba los talones a su hija. ¿Se acuerdan? Digo, bueno, o uno lo pudo haber leído. Es decir, yo llegaba y ya estaba en otro lugar. Bueno, traslado. Fíjense la finalidad también de los traslados. Bueno, esto era como ilustrativo. Esto lo voy a pasar porque no están actualizadas, hablamos del 2021, pero yo ahora les voy a nombrar algunas estadísticas. Esto simplemente es para cuando ustedes puedan trabajar en el área de la prevención, hay videos, yo acá no lo puedo hacer andar, pero están en YouTube. Eh, Hay uno que se llama No manches la camiseta, pero hay varios en realidad, donde se le cuestiona, digamos, parece que es un tema para trabajar mucho también con los varones en relación a la naturalización histórica que nos viene de siglos. Este no es un problema actual, esto viene de siglos. En la Edad Media también se violaba, para controlar el cuerpo de las mujeres, se las violaba reiteradamente, digo. O sea, que no, hay cosas que no cambiaron del todo, guarda con eso. Más allá de todos los cambios culturales que celebro, pero digo, hay algo de eso que insiste en nuestra cultura, y nos atraviesa a mujeres, varones, diversidades, o sea, a todos y a todas nos atraviesa esto. Entonces digo, bueno, este tipo de videos a veces ayuda a poder trabajar en distintos ámbitos, el desnaturalizar mandatos, porque esto es claramente un mandato hacia los varones muchas veces de que tenés que iniciar tu sexualidad de esta forma. Yo no veo el vaso vacío siempre, ¿eh? Lo veo medio lleno. Me encanta escuchar adolescentes jóvenes que dicen, ¿de qué estás hablando? ¿De qué es un prostíbulo? Te dicen, ¿no? Pero no, como que la sexualidad pasa por otro lado, pasa por el acuerdo, puede pasar por lo afectivo, pero por el respeto también, por el acuerdo de un encuentro. Estas cosas yo sé que han ido cambiando, pero no del todo.
lamentablemente no del todo. Y ahí es donde tenemos que trabajar en el área de la prevención, sobre todo a partir de la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Es una posibilidad. Eh, Esto lo voy a decir también porque me encantaría poder decirlo de asistencia y que nos queden unos minutos, también para escuchar alguna propuesta o pregunta o lo que sea, para que sepan simplemente que hay distintos sistemas sociojurídicos que los estados adoptan frente a la prostitución. Uno es el prohibicionismo, en Estados Unidos, Rusia, por ejemplo, o sea, se persigue y penaliza a las personas en situación de prostitución, a los proxenetas y tratantes, pero ahí vieron que se criminaliza, que no es el caso de nuestro país. Otro es el reglamentarismo, donde quienes quieren reglamentar a la prostitución en sí, los proxenetas son empresarios, los prostituyentes son clientes, no son prostituyentes, de esta perspectiva. Y lo que propone también, o sea, se obliga a las personas prostituidas a que se registren en algún sistema, paguen impuestos, se sometan a controles médicos, pero no a los llamados clientes o prostituyentes, sino a esas mujeres, por ejemplo. Ahí hay algo interesante a ver. Y finalmente el abolicionismo, que a través de la Convención de Derechos Humanos contra la Trata de Personas y Organización de Naciones Unidas en el año 49, los estados se comprometieron a perseguir, no a perseguir a las personas en situación de prostitución, ni someterlas a ningún tipo de control, no a imponerles nada, sino a hacer todo lo que sea posible para que tengan la posibilidad de elegir justamente, por ejemplo, un trabajo, ¿sí? Para que existan políticas públicas acordes a la situación de las personas en situación de prostitución y no tengan que prostituirse, ¿sí? Se llama abolicionismo de la prostitución y bueno, acá se destaca el modelo sueco, donde se penalizan a estas redes. Hay países que los consideran directamente un agresor sexual, y nuestro país ha adherido, ha adquirido compromisos en relación a estos tratados. Esto lo voy a pasar porque es medio largo y ya más o menos lo estoy explicando. Y acá, bueno, un poco también lo que decía al principio, para visibilizar la desigualdad, las opresiones, tendríamos que ser más precisos, más precisas con algunos términos. Es decir, prostitución no es lo mismo que trabajo, empresario del sexo, dicen algunos medios, ¿vieron? No, es un proxeneta, perdón, es un proxeneta. La persona prostituida no es un producto, es una persona prostituida. A veces se llama nicho productivo y en realidad es un prostíbulo. Y después, bueno, el precio dinero no es lo mismo que la coerción de la cual venimos hablando, ¿no? Como que se utilizan términos económicos para hablar de esto, y esto hay que darle una vueltita, porque si no, dicen que las palabras, que el lenguaje crea realidades, y nos quedamos ahí, es como que siempre vamos a estar patinando. Finalmente, la estrategia de prevención, bueno, yo lo nombré, la ESI, la importancia de detectar tempranamente situaciones de abuso sexual. ¿Por qué? Hay una íntima relación entre los abusos sexuales en la infancia y adolescencia con situaciones de prostitución y con situaciones de trata. Con esto no quiero decir que todas las infancias que han sido abusadas sexualmente, por ejemplo, dentro de su ámbito familiar, van a ser víctimas de trata, no es tan lineal. Pero existen investigaciones, existe casuística, existen testimonios, donde hay una coincidencia en que muchas de esas personas, muchas de esas mujeres sobre todo, que han sido víctimas de explotación sexual, antes han sido víctimas de violencia, de abuso sexual en el ámbito intrafamiliar, ¿sí? Es decir, alguien que queda en la posición de objeto, de cosa,
de objeto, el cuerpo como objeto, como mercancía, como cosa, y que no tuvo ayuda en su infancia o en su adolescencia, y que no lo pudo tramitar, no pudo pedir ayuda, o pidió ayuda y no se la dieron, puede volver a ser objeto nuevamente de otra cosa. ¿Se entiende? Un poco esa es la idea. Trazar una línea que relacione estas dos cuestiones. Ni hablar las familias que abusan, cuando se abusa dentro del ámbito familiar, y después se las entrega, digamos, a otros, ¿no? Como que eso también sucede mucho. También, volviendo a la prevención, es importante ligar esta construcción, la sexualidad, por ahí desde algunas disciplinas la pensamos como una construcción, es una construcción temprana inclusive. Ligar esa construcción con el deseo, abriendo la posibilidad de cuestionar los mandatos culturales. Esto está relacionado con lo que decía hoy del video, ¿no? Como que hay mandatos culturales que reenvían, digamos, a los varones a conectarse con la sexualidad de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, poder cuestionar esto me parece que es importante también. Y obviamente promover políticas públicas de educación y trabajo para las personas que están en situación de prostitución. Bueno, ahí me voy a detener para compartir. Perdón, es un minutito. Bueno, no, ahora vamos a la asistencia, pero quería resaltar en esta última lámina que ustedes ven acá, que las consultas y las urgencias se pueden hacer a ese número de WhatsApp que está ahí, que es el de la dirección operativa del comité, pero que la denuncia se hace a través de la línea 145, que es la línea específica para realizar denuncias anónima nacional las 24 horas, y también este número de WhatsApp que ya es de la dirección operativa del comité, donde pueden recibir asesoramiento. Ahora, dejo de compartir esta. Bueno, ahora los veo algunas caras. No se durmieron, ¿no? Porque esto me tapa la imagen, yo no sé. Avísenme si me excedo mucho en el tiempo, pero trato Emilio, vos avísame cuánto me queda, y yo ahora quiero nombrar esto que decíamos anteriormente en relación a la asistencia. Si me esperan un segundito, ya lo comparto porque lo perdí, pero ya lo voy a encontrar. Lo cierro. A ver. Las computadoras se ponen lentas cuando uno necesita, que no, ¿vieron? Pasa mucho. Bueno, estoy haciendo compartir. Que no encuentro acá. ¿Se me escucha, Patricia? ¿Me escuchás? Ahora, ¿me estás hablando? Sí, sí. Sí. Ah, bien. Me No, no, decías. estamos atentos, estamos atentos. Ah, bueno, cualquier cosa me interrumpen, Bien, bien, tenemos media hora más o menos. Trato, porque a mí me interesaría más el intercambio, entonces trato de ser. No, habíamos anunciado un poco que íbamos a transmitir algo en relación a la asistencia al principio. Esto es parte del protocolo único de articulación, que después, Emilio, seguramente este material es muy interesante, lo puede compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque existía un protocolo desde el año 2015 y no había sido reformulado. Y como yo les decía hoy, bueno, las cosas cambiaron mucho, ¿no? Entonces, también estos protocolos de actuación, de articulación y de asistencia tienen que actualizarse. Bueno, este es fresquito, nuevito, y hecho con mucha responsabilidad. Simplemente, no voy a explicar todo el protocolo, pero en lo que tiene que ver con la asistencia, para que ustedes sepan, hay una primera etapa de la asistencia que está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ¿sí? ¿Qué se hace en esta primera etapa? Bueno, acá tienen un rol muy importante los y las trabajadoras sociales, digamos, ¿no? En varias de estas etapas. Bueno, se brinda refugio,
se brinda alimentación, vestimenta, se provee de medicación, se gestiona la documentación, muchas veces hay que gestionar la documentación, muchas veces le retienen el documento, digamos, bueno, pasan un montón de cuestiones que... Yo digo esto de la documentación porque aparte de la formalidad y la importancia de esto, no dejo de pensar en lo que dice la identidad. Te sacan, te retienen el documento, te obligan a hacer algo y están atacando tu identidad. Las víctimas y sobrevivientes de trata sufren muchísimo también porque pierden el contacto con sus vínculos más significativos. Y también todo esto ataca la identidad de las personas. Bueno, Ministerio de Desarrollo Social, a través de SENAF, Secretaría de Niñez y Familia de la Nación, con el programa nacional que se llama Restitución de Derechos, es el punto, lo que nosotros llamamos punto focal nacional. Ese punto focal nacional, ¿qué hace para la asistencia? Tiene un nexo entre la red territorial y los puntos focales de cada provincia, ¿sí? Cada provincia tiene un punto focal designado que articula y coordina con el punto focal nacional. Y esa red funciona como un sistema, como dije, de articulación federal para trabajar en todo lo que tiene que ver y coordinar acciones en promoción, asistencia y protección de derechos. Estamos siempre en la primera etapa. Vamos avanzando con esto. Entonces, el punto focal nacional del que hablé recién, la asistencia contempla alojamiento en un refugio, donde se brinda asistencia integral a las personas de nacionalidad extranjera, porque bueno, una persona que es extranjera tiene derecho a volver a su país, pero también tiene derecho a permanecer en el país de origen, o por ahí se están iniciando trámites, la persona tiene que estar en algún lugar, tiene que ser contenida, escuchada, tiene que comer, tiene que tener, bueno, todo eso se ubica en esta etapa donde se intervienen los puntos focales. Entonces, en los casos de los puntos focales de cada provincia, también pueden proveer el refugio, la asistencia integral y garantizar que esas personas sobre todo estén seguras, estén resguardadas. No nos olvidemos que muchas veces después de un rescate se inicia una etapa con la denuncia, donde debe ser acompañada, digamos, en todo lo que tiene que ver en muchos aspectos hasta que declare, hasta que brinde su testimonio. Y bueno, hay que cuidar esa seguridad, ¿no es cierto? Cuidando los principios de confidencialidad y corresponsabilidad entre los distintos organismos que intervienen, donde no hay una sola responsabilidad, sino que se trabaja articuladamente. En la segunda etapa se orienta a la asistencia para reconstruir lo que llamamos un proyecto de vida. Facilitar inserciones educativas, sociales y laborales. Esos abordajes se enmarcan, tienen que estar enmarcados dentro de una estrategia de asistencia, que nunca va a ser igual a otra, digamos, ¿no? Pero cada punto focal de cada provincia va a elaborar esta estrategia en relación a esta persona asistida. Desde la Nación, el gobierno cuenta con programas y recursos, afortunadamente, para esta etapa de asistencia y restitución. ¿Cuáles son esos programas y recursos? Es importante que ustedes conozcan. Y que estamos permanentemente tratando de que funcionen lo mejor posible, porque antes de de algunos de estos programas no había nada de esto. Entonces, digo, bueno, ahora que los tenemos que, digamos, mejorarlos, actualizarlos constantemente, pero que también se sepa que estas son herramientas con las que se puede contar, ¿sí? El primero que nombramos acá se llama reparación de derechos y fortalecimiento de las competencias laborales. Todo esto para que le digamos de inclusión laboral después, ¿no? Pero se llama así. Bueno, este programa está funcionando muy bien. Ya, digamos, han pasado como distintos grupos se inició
ya bastante con una prueba piloto y ya se han incorporado como en distintas etapas distintos grupos de personas víctimas y sobrevivientes y personas en situación de prostitución, fíjense esto que hablábamos hoy, pero que quieren salirse de esta situación, pero no tienen cómo. Si no tienen trabajo, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, el objetivo es reducir la vulnerabilidad laboral que afecta a las víctimas y que puedan ser fortalecidas en relación a las competencias laborales, en sus proyectos, en sus sueños, en sus capacidades también, y también en sus deseos, cosa de la que se habla poco, ¿no? Es decir, ¿qué quiere? Porque también a veces hay programas que fracasan porque le están imponiendo a alguien que haga determinada cosa, ¿no? Bueno, con este programa se trabaja durante un año, inclusive virtualmente, porque esto llega a todo el país, para que estas personas puedan ir trabajando estos aspectos de los que estoy hablando, pero ni bien ingresan al programa, tienen una asignación de dinero básico, digamos, no remunerativo, por 12 meses. Cuando terminan esos 12 meses, se supone que, bueno, ya se va a ir avanzando para que la persona pueda ser incluida dentro de algún programa de trabajo del ministerio o que pueda surgir a través de, de convenios que se han hecho con empresas a través de las ordenanzas que tenemos en todo el país de cupo laboral, donde ya muchas provincias han adherido, muchos municipios, para que puedan trabajar y demás. Esto fundamentalmente se va trabajando con el delegado de cada provincia y de cada región, digamos, es el nexo como para que puedan ser incluidos. Bueno, después existen otros programas, como ya lo conocen ustedes, como el Acompañar, porque de hecho el Ministerio de Mujeres es uno de los 5 ministerios que conforma el Comité Ejecutivo, o sea que el otro programa es el Acompañar. Después hay un programa que se está por implementar, porque todavía no está implementado en su funcionamiento, que se llama Restituir, y va a venir a reemplazar un poco la idea del potenciar, porque este sería un programa específico para víctimas de trata, donde lo que se promueve justamente es la autonomía, se otorga también una prestación económica específica, pero acá lo distinto es específico porque estas personas son las que son asistidas por los puntos focales de cada provincia, ¿no? Está pensado específicamente para víctimas de trata. Y avanzo un chiquitito más. Bueno, esto es para los casos de trata con fin de explotación laboral, que existe una prestación de RENATRE, del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, que eso ya lo van a abordar en la próxima. Esta me interesa destacar, justamente hoy vimos una noticia de que se habían vuelto a entregar una vivienda en la provincia de Santiago del Estero, que es la búsqueda de soluciones habitacionales. O sea, fíjense ustedes, ¿no? Digo, para pensar las intervenciones, ejes que ordenan la vida de las personas, muy importantes, ¿cuáles son? El trabajo, la vivienda, la educación, por supuesto, y la salud, ¿no? Digo, para nombrar. Bueno, estos ejes son los que nosotros, cuando ya hace, bueno, van a ser 4 años, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en el comité, en esta gestión, con Gustavo Vera, que es el director, y todo el equipo, pensábamos que tenía que estar la política pública sostenida en estos ejes, que son importantísimos para el ordenamiento de la vida de una persona, de cualquier persona, pero sobre todo para una víctima de trata, donde todo eso está como arrastrado, ¿no? ¿Se entiende la idea? Entonces, bueno, las soluciones habitacionales tienen como objetivo, obviamente, brindar de máxima sería la construcción, una vivienda específica para esa persona y su familia, por ejemplo, o también por ahí hay otras propuestas que pueden ser un subsidio por alquileres, la construcción de una vivienda cuando ya se tiene un terreno. Bueno,
Esto es un convenio que se hizo con el Ministerio de Nación de Desarrollo Territorial y Hábitat, pero que fue, digamos, acordado por todos los institutos únicos de la vivienda de cada provincia, ¿sí? Y se está llevando a cabo. Existe registro, existen viviendas no solamente en Santiago del Estero, también en Catamarca, tengo entendido que en Formosa también, si no me equivoco. Eh, Esta sería la otra posibilidad, digamos, ¿no? Que en realidad todo esto va junto, porque no se puede pensar, bueno, entonces, te doy una casa pero no tenés trabajo, accedes a esto, pero digo, esto es algo que tiene que ir como aceitado, ¿no? Y finalmente, el programa de dispositivo de acompañamiento terapéutico, donde aquí también las y los trabajadores sociales y las psicólogas y los psicólogos tenemos mucho trabajo. Eh, Nosotros pensamos que la salud mental sería como el sostén de todo lo demás, ¿no? Es decir, la salud mental entendida desde una perspectiva muy amplia, digamos, y psicosocial también. Es decir, si ese sostén no está funcionando de forma tal que reciba una contención adecuada, ¿cómo va a ser para trabajar? ¿Cómo va a ser para sostener una casa? ¿Sí? Entonces, no nos gustó llamarlo terapia. A mí, soy psicóloga, pero no soy fanática de la psicología. Pero digo, lo que quiero decir con esto es un dispositivo de acompañamiento terapéutico, ¿no? Porque la persona no demandó una terapia. A esa persona le hicieron algo, le causaron algo que le trae consecuencias para toda su vida, porque esto es así, y tiene que ser acompañada terapéuticamente. Después, si se convierte en un espacio de terapia porque lo pide, lo demanda, bueno, esto ya es otra cosa. Pero el acompañamiento terapéutico tiene que ser garantizado todo el tiempo, y así lo dice el convenio, el acuerdo, todo el tiempo que la persona lo requiera. Y ahí me engancho con el término seguimiento, porque no es que va a tener 4 entrevistas y ya está, que pase que sigue. Este dolor perdura para siempre, digamos. No soy negativa, por supuesto que una persona puede salirse de esa situación, pero no se lo va a olvidar. Y puede ser que durante un tiempo esté mejor, y puede ser que haya retrocesos, puede ser que vuelva al mismo circuito de la explotación de la prostitución, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, bueno, por eso me imagino, me lo imagino siempre como un sostén. Este fue un convenio que se hizo con la Dirección de Salud Mental, del Ministerio de Salud de Nación, y significa que ya sea que la víctima esté en Posadas, en Tierra del Fuego, en Buenos Aires o en La Quiaca, literalmente en La Quiaca, porque también trabajamos allá, si no se puede ofrecerle un dispositivo inmediato, ¿por qué? Porque sabemos que la salud mental está bastante estallada, colapsada todo el tiempo, digamos, ¿no? Como que se necesitan más profesionales seguramente, y muchas veces no se le puede otorgar un turno inmediatamente. Bueno, a través del requerimiento de nuestros delegados y delegadas, de los institutos focales y demás, por medio de la Dirección de Salud Mental de Nación, establecemos un nexo con cada provincia, con las direcciones de salud mental de cada provincia, y con otros espacios también, para que se le pueda otorgar el acompañamiento terapéutico esté donde esté, ¿se entiende? Esa sería como la idea. Y todo el tiempo que lo necesite. Y esto es un trabajo muy interesante que tenemos interdisciplinario, ¿no? Aquí intervienen colegas de ustedes, aquí intervienen psicólogas, psicólogos, acompañantes terapéuticos de los AT, digamos, ¿no? Los que hacen la capacitación para acompañar, psiquiatras muchas veces cuando es necesario. Realmente es una experiencia que está dando como un muy buen resultado. Insisto con que tiene que ser parte, digamos, de todo este proceso del que estábamos hablando. Bueno, y para finalizar, existen otros programas, como por ejemplo los nombro, de asesoramiento y promoción de derechos
para las víctimas de trata de personas, que es justamente lo que se conoce como patrocinio jurídico gratuito, y esto se encuentra en funcionamiento en las defensorías públicas de las víctimas, ¿no? Eh, y ese sería el último. Bueno, ahora me dejo de compartir, me voy a callar un ratito, y espero que no haya sido así como excesiva la información, y dejo la palabra a quien corresponda por si surge alguna inquietud o si hay algo en el chat. No sé. Gracias. Bueno, Patricia, muchas gracias. Ahora me hago dueño del micrófono un ratito y dejo abierto también para que quieran hacer preguntas. Y voy pasando el micrófono, que quieran compartir algo. ¿Estuvo clara? Ah, buenas, buenas. Ok. Hola, buenas tardes. Por ahí mi pregunta va para cuáles o si hay mecanismos o protocolos para las personas con nacionalidad argentina que caen en la explotación sexual, son víctimas de trata en el extranjero. Sí, ahí escuché. Igual, bueno, está Emilio, está José María, Soledad, si alguno de mis compañeros, compañeras del comité quiere intervenir, bienvenidos, bienvenida. Eh, la pregunta sería si existe algún protocolo para, vamos a suponer que una persona argentina está siendo explotada en Paraguay, por ejemplo. ¿Sería esa? ¿En otro país? Sí, sí. Sí, perfecto, escuché bien entonces. Sí, por supuesto. Y mira, de hecho, ahora el 4 y el 5 de julio tenemos nuevamente una actividad importante que se va a hacer en Buenos Aires, porque el otro año se había ya creado una plataforma eh, a nivel internacional en Sudamérica, digamos, ¿no? Con distintos países de la región, donde se invitó a, como si serían los comités de otros países, ¿sí? Encargados de este abordaje que nosotros hacemos desde el comité ejecutivo. Y la verdad que se hizo un acuerdo muy interesante entre los distintos países, justamente para compartir prácticas en todos los niveles que incumben, digamos, a la problemática, ya sea en nivel de prevención, asistencia, persecución del delito, y la verdad que fue una experiencia muy rica, me hiciste acordar a eso, y nuevamente va a haber un encuentro. ¿Por qué lo traigo? Porque sí, ahí compartimos justamente cuáles son las experiencias y los protocolos que existen en relación, digamos, a nuestros países hermanos, donde también existen protocolos de actuación, pero también existe un nexo muy importante que se lleva a cabo desde, bueno, por ejemplo, desde el CENAF, que yo nombré hoy. Ellos, el CENAF Nacional está a cargo justamente de albergar a las personas, cuando es al revés, ¿no? Las personas extranjeras que fueron explotadas en nuestro país y hay que trasladarlas, si es que lo desean, y hay que hacer muchísimos trámites que son largos para que esta persona durante todo ese tiempo esté contenida. Bueno, se trabaja muy bien con los consulados, por ejemplo, el consulado de Bolivia, pongo uno para, como ejemplo, digamos, en el sentido de que, bueno, ahora estamos con casos de Perú, o sea, hay una interacción constante en relación a todos estos niveles que yo describí hoy, sobre todo a lo que tiene que ver con la asistencia, afortunadamente, y sí, y al igual que nosotros igual, no es por agrandarme, para agrandarnos, estamos como de muy de avanzada, estamos, eh, digo, no, es para ponernos orgullosas y orgullosos de que la Argentina es uno de los países reconocidos mundialmente que más lucha contra la trata de personas, en un informe que hubo hace poco, digamos, a nivel internacional. Así que sí, estas formas existen, y nosotros profundizamos mucho el vínculo justamente con los otros países.
Voy a sacar el manos libres porque me cansa el... ¿Se me escucha igual? Sí, te escuchamos perfecto. Hola Patricia, ¿cómo estás? Un Bien, ¿y gusto, vos? pero muy bien, un gusto. Igualmente. Todos los presentes también. Soy Zulma Cabrera, trabajadora social, docente acá de esta casa de estudios de la Facultad de Humanidades. Y la verdad que escuchándote atentamente, sin dudas estamos hablando, cuando hablamos de trata de personas, estamos hablando de una problemática absolutamente compleja, como vos bien señalabas, ¿no? Donde se cruzan varias dimensiones o varias causales, si se quieren, que hace que esta problemática siga tan presente y reproduciéndose lamentablemente día a día en Sí, nuestra sociedad, y ni hablar en nuestra provincia, si nos ubicamos a nivel nacional, claro, la provincia de Misiones, ¿no? Como zona fronteriza, donde precisamente es tan permeable esta forma de esclavitud, como vos bien decías, ¿no? Y sí. causales que tienen que ver, esto lo sabemos, ¿no? Estamos hablando de un problema que implica el tercer negocio ilegal más rentado o más rentable en el mundo. Ujú. Desde el vamos que estamos haciendo alusión, ¿no? A una cuestión absolutamente muy resistente de poder enfrentarlo, ¿no? Porque hay un interés supremo, si se quiere, económico, que Claro, mueve muchísimo después de lo que es el tráfico de armas y el narcotráfico. Imagínense, en tercer lugar está la trata de personas en todo el mundo, ¿no? Y sí. eso cruzado o vinculado con lo que es la violencia de género, Ujú. también como causal estructural, y allí, como dicen algunos autores, podemos hablar de un matrimonio entre el capitalismo desde este Ujú. interés económico que sostiene y que puja para que esto siga vigente, y por otro lado, ¿no? Ese matrimonio entre el capitalismo y un patriarcado Claro, absolutamente presente, naturalizado, invisibilizado, y desde donde se legitima estas prácticas que inclusive en nuestra sociedad desde hace muy poco tiempo es concebido como delito. Vos exacto. decías, ¿no? Desde el 2008 en Argentina, y aún cuando somos un país de vanguardia en lo que es Sí, el reconocimiento de derechos humanos, cuando hablamos de la problemática de trata, estamos hablando de un problema que tiene su reconocimiento jurídico, formal, y la necesidad en términos de responsabilidad del Estado de hacerse cargo y de garantizar estas protecciones frente a estas situaciones, problemas, recién desde el 2008 en nuestro país, modificado en el 2012 como claro. delito. O sea que antes del 2008 no es que no sucedía la trata de personas, al contrario, siempre sucedió. Estamos hablando de un problema histórico y universal Sí, desde inicios de nuestra historia. Sin embargo, hace muy poco reconocido como delito. Entonces creo que en este matrimonio, como solemos decir, ¿no? Y como sostienen algunos autores, entre el capitalismo y el patriarcado, hace que todavía hoy tengamos que estar dando esta lucha, ¿no? Desde el Estado, desde las distintas organizaciones, desde las distintas instituciones, y en el cual estas instancias de reflexiones, de información, para poder avanzar hacia la prevención y la atención, porque creo que, y en esto coincidimos, en Argentina estamos celebrando, estamos conmemorando 40 años de democracia este año, ¿no? Y en estos 40 años podemos decir, hemos avanzado muchísimo en materia de reconocimientos de derechos humanos, y de la mano también con definiciones y ejecuciones de políticas públicas. Vos recién nos compartías precisamente algunas de esas políticas públicas que hoy podemos decir están vigentes,
con fortalezas y con debilidades, seguramente así es, ¿no? Pero creo que hoy más que nunca no tenemos que bajar la guardia, como solemos decir, ¿no? En esto de habilitar estos espacios. Por eso también las felicitaciones al colegio de nuestra profesión acá en la provincia de Misiones, al Colegio de Trabajo Social, por posibilitar, y siempre nosotros desde la facultad, por supuesto, acompañando y generando estos espacios con otras instituciones, con otros programas y demás, porque creemos que es el camino, digamos, ¿no? Es el camino, con todo lo que se avanzó precisamente gracias a tantas luchas, ¿no? A tantas denuncias. Vos mencionabas cómo la problemática de la trata en Argentina se fue haciendo más visible y más públicamente presente en la agenda del Estado y en la sociedad con Susana, con la situación, ¿no? De Susana Trimarco, lamentablemente, ¿no? Pero sí, sin dudas, coincido en que realmente tenemos que seguir trabajando, aunando esfuerzos a través de este trabajo de articulación. Nosotros en este momento justamente estamos articulando una carrera de especialización en abordaje familiar integral con la CENAF. Hemos logrado un convenio donde los profesionales de la Secretaría Nacional de Infancia y Familia de todo el país, los profesionales se están formando en la especialización que lo estamos dictando desde esta facultad, realmente un logro, y ahí vamos abordando distintas problemáticas y recordando, como vos bien señalabas también, estas políticas que se están ejecutando, ¿no? En las distintas provincias, por supuesto con avances, también con muchas debilidades, pero donde la intervención de los actores sociales, locales, municipales, provincial y nacional es fundamental, ¿no? Y sobre todo también en esos marcos el trabajo interdisciplinario, absolutamente. No podemos pensar en el abordaje de esta problemática desde una sola profesión, ni solamente desde una sola institución, ¿no? Entonces, realmente, en ese sentido, agradecerte, Patricia, por tus aportes, porque nos deja varios tips para poder seguir. Seguramente hoy no lo vamos a agotar, de igual manera siguen, el viernes que viene sigue la actividad, así que vamos a estar seguramente también invitando a más personas que se sumen, estudiantes, egresados, otros profesionales, porque sin dudas la universidad, nuestra universidad, como siempre decimos, ¿no? Nuestra universidad pública no puede estar ajena a la mirada, a la reflexión, a los aportes que podamos sumar, ¿no? Porque de eso se trata, de poder sumar a esta problemática absolutamente tan grave, tan compleja y donde todavía hay tanto por hacer, ¿no? Así que eso, Patricia, quería simplemente compartir con vos. Muchísimas gracias. No, por favor. No, muchas gracias por tu devolución, es muy importante, digamos, porque comparto tu lectura. Por supuesto que es un tema en el cual se puede profundizar mucho más. El comité, bueno, estamos a disposición para eso. Y por ahí agrego dos cositas nada más, que me acordaba mientras estaba hablando, que yo estoy como, bueno, hay situaciones donde hay profesionales que ya están asistiendo y por ahí, bueno, dicen, no, yo no tengo formación, tengo miedo de equivocarme, no tengo experiencia, digo, yo recojo todas estas cosas, y cuando se presenta alguna dificultad, digamos, la otra vez que había una situación con un punto focal del sur del país, hicimos un Zoom, como lo llamamos una co-visión en vez de supervisión, ¿no? Para no estar diciendo que existe algo que es súper en relación a otros conocimientos. Hicimos una reunión con el equipo que estaba asistiendo, y justamente eran dos jóvenes trabajadoras sociales que se sentían como muy culposas de no estar haciendo lo que debían hacer, porque
tenían el problema de que la chica que fue víctima de trata sexual quería verlas a ella y no a la psicóloga. Entonces estaban como muy asustadas y me preguntaban a mí qué iban a hacer, porque yo le dije, bárbaro, que quiera ver a alguien, o sea, ustedes, pues digo por esto de la interdisciplina que vos recalcabas, ella les está pidiendo algo a ustedes y bueno, por tal o cual motivo no estableció ese vínculo, no está haciendo una terapia con ustedes, y ustedes intervienen en esto y son el sostén en este momento de esta persona. Y eso es muy importante, digamos, más allá de cuestiones muy vinculadas a lo estrictamente profesional que estaban haciendo, esta persona solamente quería hablar con ellas dos, por un montón de razones que no vienen a caso. Entonces, bueno, estuvimos trabajando conjuntamente esa situación para abordarla y realmente sirvió mucho. Y que estas dos trabajadoras sociales, muy jóvenes, con poca experiencia en el tema, pero interesadas en formarse y en avanzar en esto, fueron y siguen siendo, creo, el sostén de una persona que ha sufrido mucho, en definitiva, y quien sufrió mucho necesita ser escuchado, en primer lugar. El tema es cómo uno escucha eso. Y por otro lado, para cerrar ahora, coincido con esto, la verdad que el tema de la formación específica en las universidades me parece que es algo fundamental y a trabajar, y desde el comité lo estamos trabajando en distintas universidades. De hecho, yo acá en la ciudad de Mar del Plata hemos presentado, he dado seminarios que incluyen estos temas, seminarios de orientación, y ahora estamos con uno de extensión, donde se va a abordar. ¿Por qué? Porque por ahí se encuentran con esto al final de la carrera, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿qué hago con esto? Entonces creo que hay que trabajarlo mucho más y desde el principio tal vez, ¿no? O desde la mitad del recorrido. Así que bueno, el tema de la formación me parece fundamental, y finalmente entender que estamos ante un nuevo sujeto político. Yo me animo a pensar que cuando hablamos de víctimas y sobrevivientes, obviamente no me gusta la palabra víctima, pero bueno, a veces uno lo dice descriptivamente, pero digo que estamos ante un nuevo sujeto político porque son las mismas personas que han sido víctimas quienes se llaman sobrevivientes y reclaman por sus derechos, porque también tenemos que escuchar las críticas, aunque nos duelan, ¿no? Aunque nos moleste, aunque nos incomode. Bienvenida la incomodidad, porque es lo que nos ayuda a pensar qué no estamos haciendo bien, qué podemos mejorar y demás. Entonces, valoro mucho el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Yo provengo de ese terreno, digamos, mi corazón está ahí, por supuesto, por el trabajo que he hecho creo que desde que me recibí psicóloga, y hoy estamos acá tratando de algo de esa experiencia, poder ponerla al servicio de combatir este delito. Así que bueno, gracias nuevamente, y a disposición de ustedes cuando lo consideren, y bueno, seguiremos. ¿Querés cerrar vos? Bueno, gracias Patricia, gracias a todos los y a todas las presentes hoy. Así que bueno, la verdad que nos vamos sumamente nutridos de información necesaria, ¿no? Para volcar a nuestro espacio laboral y o comunitario, sumamente necesario. Así que te agradecemos Patricia, Emilio y a todo el equipo por haber estado hoy, y gracias a todos los presentes.